revelado. El increíble perdón del patrón que transformó la vida de 500 trabajadores mexicanos en un pequeño pueblo de Jalisco, donde el polvo y el sudor se confunden en la historia cotidiana. Don Manuel es un nombre que resuena. Viejo lobo de la industria textil, su fábrica representa no solo su éxito, sino también la prisión de su conciencia. Ahora, a sus 60 años, ese hombre de carácter fuerte se encuentra atrapado en un laberinto de remordimientos que lo consume, un pasado que no le deja dormir, un eco de decisiones que resonaron como un tambor en el corazón de su pueblo. La imagen de miles de hilos en su fábrica, entrelazándose para crear lo que una vez consideró su máxima obra, le resulta ahora más pesada que cualquier tela. Caminando por las calles empedradas, la voz de sus empleados aún tiembla en su mente. Esos despidos, aquellos rostros desesperados de quienes vieron desmoronarse su sustento, el rostro de José, el hijo de su antiguo empleado, le atormentaba día y noche. El entusiasmo en su mirada, un futuro prometedor en la industria que él había construido. La sombra del accidente que casi le cuesta la vida inunda su cabeza, una pesadilla recurrente que lo asfixia cada vez que cierra los ojos. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Ante el espejo de su propia creación, siente un vacío que lo consume. En el mercado, las risas de los niños resuenan, pero para don Manuel, son campanas funerarias. Esos niños, como fantasmas de su maldecido pasado, representan todo lo que perdió pero también lo que nunca tuvo el valor de construir, confianza y perdón. La culpa atronadora de su decisión le hace tambalear. Esos mismos infantes, que corren felices, son el futuro que él ha fragmentado con cada despido frío y calculado. Su mente se siente como un laberinto de pensamientos, una tormenta de emociones que lo empuja a un punto de quiebre. Ese viento fresco al atardecer le da un respiro momentáneo, pero la angustia regresa con fuerza. Al convocar a sus 500 trabajadores para un anuncio inesperado, se siente como un actor en el escenario de su propia tragedia. La tensión en el aire es palpable, y el silencio lo abruma. ¿Qué podía decirles? Y aún así, ese impulso de sinceridad brota como un manantial oculto, profundos remordimientos hieren su pecho, presionándolo a compartir su verdad. ¿Estaré listo para lo que vendrá? Se pregunta mientras su voz temblorosa rompe el silencio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al iniciar su relato, el murmullo de incredulidad recorre la sala. Muchos comenzaron a dudar, a cuestionar. Las antiguas cicatrices se abren de nuevo, las emociones estallan como tormentas eléctricas. Mientras sus palabras fluyen, se siente como un náufrago en medio del océano de su propia culpa. No puedo volver el tiempo atrás, será suficiente disculparme, ronda en su mente, mientras su pecho se oprime por la presión de tantas miradas. La tensión aumenta, y los ojos de sus trabajadores se convierten en reflejos de sus propias ansias y veneno. La angustia se vuelve insoportable, un reloj de arena que se queda sin granos. Lo que venga después podría ser la ruina, o la redención. Sin embargo, la pregunta flota como un fantasma: ¿tendrá el valor suficiente para enfrentar lo que su decisión desencadenará en la vida de los demás? El silencio se vuelve abrumador, y sigue esperando una respuesta, instante en el que su legado podría cambiar para siempre. La sala sigue envuelta en el silencio, mientras don Manuel observa a sus trabajadores. Todos ellos, seres humanos con historias propias, miradas que van desde el escepticismo hasta la esperanza, le recuerdan constantemente el peso de su responsabilidad.
Cada mirada es un espejo que refleja su pasado, un pasado que anhela redención, y su corazón late con una mezcla intensa de temor y determinación. Sé que he fallado, comienza. Su voz, a pesar de los nervios, toma un matiz firme. Las palabras salen de su boca como arpas desgastadas, pero cada una se convierte en un eco de sinceridad. No puedo cambiar lo que hice. Mis decisiones los afectaron considerablemente, y por eso, estoy aquí para ofrecerles mi disculpa. Él siente un nudo en la garganta. La sinceridad de sus palabras le provoca un ardor que atraviesa su pecho, un fuego despertado por el deseo de hacer lo correcto. La reacción de los empleados es variada. Algunos asienten con la cabeza, otros fruncen el ceño, cuestionando si una simple disculpa es suficiente para sanar las heridas del pasado. A medida que los murmullos crecen, una voz se eleva por encima de las demás. Es María, una trabajadora veterana cuya presencia ha sido un pilar en la fábrica. ¿Y qué haremos con esto, don Manuel? Pregunta con voz serena pero firme. ¿Nos devolverá lo que perdimos? Don Manuel mira a María, y en su mirada se encuentra una chispa de lucha. No tengo respuestas fáciles, confiesa. Pero sí quiero construir algo nuevo. Quiero recuperar la confianza que perdí, y eso comienza hoy, aquí, con ustedes. La incertidumbre se manifiesta en su pecho. Es un dilema enorme, ofrecer una promesa de cambio sin saber si será suficiente para restablecer la fe que ha quebrado. A medida que la conversación fluye, se adentra en la idea de crear un fondo de compensación para aquellos que perdieron su empleo, una iniciativa que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo. Sin embargo, el giro inesperado surge cuando miembros del público comienzan a cuestionar su autenticidad. ¿Qué pasa si solo es una estrategia para mejorar su imagen? Un hombre se levanta, y es como si las palabras estuvieran hecho en un espejo frente a don Manuel. Una pregunta crucial, ¿es realmente sincero en su deseo de cambiar, o simplemente está buscando alivio para su conciencia? Esas dudas prenden una llama de desesperación en su interior. Don Manuel necesita demostrar que no se trata solo de disculpas vacías. Se sumerge en una reflexión profunda, identificando sus miedos. Su historia ha sido una montaña rusa de decisiones que lo llevaron a este punto de inflexión. Las dudas alimentan su inseguridad, pero ahora es el momento de actuar. Propongo que cada uno de ustedes tenga voz en estas decisiones. Quiero que seamos un equipo, un colectivo que construya su futuro juntos, desafía. La sala reacciona con un silencio tenso, abrumados por la posibilidad de formar parte de algo más grande. Una mezcla de asombro y ansiedad flota en el aire. La incertidumbre tapiza el ambiente, y aún después de su declaración, don Manuel siente que el camino hacia la redención se presenta empedrado y oscuro. Pero no está listo para retroceder, hoy empieza a caminar por ese sendero. Y es en ese momento, cuando el temblor de su voz se convierte en determinación, que se da cuenta de algo fundamental: la transformación personal va más allá de los remordimientos o las promesas. Es una jornada que requiere valentía para escuchar los miedos de los demás, una disposición a abrazar el cambio y, sobre todo, un compromiso con su propio crecimiento. Experimenta un atisbo de esperanza. Sin embargo, una verdad crucial se cierne sobre él: ¿podrá realmente sostener esta nueva dirección, y cómo responderán sus trabajadores a esta oferta de colaboratividad genuina? Las preguntas flotan como nubes en una tormenta que se avecina, cargadas de una tensión palpable que podría liberarse en cualquier momento. El futuro es sombrío, pero el momento de acción se acerca rápidamente. La noche anterior fue corta para don Manuel. Cada repaso a sus decisiones lo sumía en la angustia, y lo más inquietante era la inquietante pregunta que lo acosaba: ¿era realmente capaz de cambiar? A la mañana siguiente, al llegar a la fábrica, la atmósfera era tensa. Las conversaciones estaban cargadas de suspenso, como si todos esperaran un anuncio enérgico, un movimiento audaz que sorprendiera a los empleados y restaurara algo más que la confianza.
Sin embargo, primero debía enfrentarse a sí mismo, a los monstruos de su pasado que amenazaban con destruir su determinación. Se dirigió al despacho, y frente al espejo, no vio solo a un empresario, vio a un hombre que ha fallado. Su mirada aguerrida, ya desgastada, ahora buscaba la fuerza para avanzar. En su interior, el fuego de la ambición competía con las llamas del remordimiento. En su primera reunión del día, don Manuel no solo se presentó como el patrón, sino como un hombre dispuesto a escuchar, a aceptar y, sobre todo, a aprender. La idea del fondo de compensación seguía revoloteando en su mente, sin embargo, en lugar de imponerla, quiso explorar qué otras medidas podrían surgir en la diáspora de voces presentes. Hoy, quiero escuchar lo que temen, lo que desean y cómo podemos construir este futuro juntos, enfatizó, sintiendo que cada palabra pulsaba como un mantra. Las discusiones sonaron fuerte y clara. Uno de los trabajadores sugirió un programa de capacitación que ayudara a los empleados a adquirir nuevas habilidades. Si no podemos recuperar lo que se perdió, al menos queremos oportunidades de crecer, decía un joven que apenas atisbaba al futuro detrás de su inseguridad. Ese comentario resonó en don Manuel. La senda hacia la reconstrucción no solo podía ser un remanente del pasado, debía ser una plataforma hacia el potencial de su equipo. Así, con cada comentario, su visión de lo que la empresa podía hacer se expandía. Propuso crear un comité donde cada voz tuviera un espacio. La reacción fue una mezcla de sorpresa y duda. Algunos colaboradores seguían cuestionando su autenticidad. ¿No es solo una táctica para mantenernos callados? Don Manuel sintió el peso de la pregunta. En su interior, un nudo de incomodidad se apretaba, sus impulsos le decían que eso era posible, que no todos lo aceptarían. Pero ese desasosiego era necesario. Era el catalizador de su desesperación por generar cambio real. El día avanzó, y durante cada intercambio de ideas, don Manuel se dio cuenta de que sus propios miedos de ser rechazado palidecían frente a las historias de aquellos que estaban dispuestos a dar una oportunidad. La autenticidad de su deseo de redención brillaba más y más con cada voz que se alzaba en la sala. Ahora podía ver la posibilidad del reconocimiento mutuo entre él y sus trabajadores, un desafío que podría reconfigurar su visión como líder. Se retiró hacia su oficina, extenuado pero al mismo tiempo revitalizado. La jornada había representado una especie de prueba para su voluntad. Se sumergió en sus pensamientos, reflexionando sobre el cambio que había comenzado en su interior. Pero, en el momento en que comenzó a soñar con el futuro, una imagen perturbadora lo golpeó, ¿y si el apoyo de sus trabajadores era temporal? ¿Y si tras la primera tormenta de dudas, abandonaban la causa al no ver resultados inmediatos? Mientras la noche caía, don Manuel entendió que la transformación no solo dependía de su liderazgo, sino de la capacidad de permanecer abierto a la crítica y a la mejora continua. Se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba, y su corazón latía con la tensión de lo que estaba por venir. No había manera de dar marcha atrás, las decisiones tomaban forma y la urgencia por demostrar su autenticidad se tornaba cada vez más intensa. Todo en él se preparaba para enfrentar esos próximos obstáculos. La pregunta que se mantenía flotante en su mente llenaba el aire de ansiedad. ¿Serían lo suficientemente fuertes como para creer en lo que estaba tratando de construir, o el próximo reto señalaría la inevitable fractura en su camino hacia la redención? Don Manuel sabía que debía estar listo para cualquier cosa. El momento de la verdad se avecinaba. Don Manuel había despertado esa mañana con una resolución casi palpable, una determinación que latía en su pecho. Sin embargo, a medida que se acercaba al amanecer, las sombras del miedo empezaron a proyectarse nuevamente sobre su mente. La fábrica, que había sido un símbolo de su éxito, se había convertido en un terreno que debía cultivar con cuidado. Y ese cultivo empezaba desde el terreno más difícil de trabajar, su propio interior. Durante el primer café del día, se sentó en silencio, el bullicio de la fábrica resonaba a su alrededor,
pero él estaba lejos. Su mente reflexionaba sobre las respuestas que había escuchado de sus empleados. Había en ellas una mezcla de esperanza e incertidumbre. En un momento, decidió que su próxima acción no podía ser impulsada por el deseo de redención, sino por la genuina búsqueda de un resultado colaborativo. Al llegar a su oficina, se encontró nuevamente frente a su espejo. ¿Qué líder quiere ser?, se preguntó. Las críticas internas empezaron a afilarse, a veces se sentía más como un artista sin pinceles que como un empresario. La duda, ese viejo enemigo, lo acechaba, ¿y si no era lo suficientemente fuerte para sostener el cambio que había comenzado? Esa mañana, don Manuel optó por una estrategia radical, un encuentro con el comité que había propuesto. Al convocar a todos, no solo buscaba crear una plataforma de diálogo, su objetivo era sentir la energía colectiva, ese pulso vital que podía transformarse en una ola de innovación. Sin embargo, en su interior, sus miedos se mezclaban con un deseo inusitado de ser vulnerable. ¿Podría realmente abrirse a ellos, a aquellos que antes lo temían? Cuando los empleados tomaron sus asientos, la sala estaba cargada de expectación. En lugar de abrir la reunión con un monólogo sobre estrategias o expectativas, don Manuel se lanzó a lo profundo. Hoy, quiero comenzar compartiendo mis propias inseguridades. Estoy aquí, no solo como un patrón, sino como un hombre que también tiene miedo al fracaso. Las miradas se encontraron, y un silencio pesado reemplazó la incertidumbre inicial, una conexión palpable comenzó a formarse. Las reacciones fueron variadas. Algunos empleados se mostraron incrédulos, a otros les costó digerir la sinceridad de su líder. Sin embargo, en momentos de incertidumbre, algo extraordinario ocurrió. Una voz quebrada al fondo de la sala se presentó. María, una operaria que había estado con la empresa durante años, se atrevió a compartir su propio miedo: si te abres ante nosotros, esperamos lo mismo de ti. Queremos construir un futuro, pero necesitamos ver que es verdadero. Las emociones comenzaron a fluir, a medida que otros empleados tomaban la palabra, compartían sus luchas, sus dudas y, sobre todo, sus sueños. Don Manuel no podía creer lo que escuchaba. Su audaz decisión de mostrarse vulnerable estaba desencadenando un torrente de confianza. Nunca había imaginado que este simple acto podría resonar tan profundamente. Sin embargo, a medida que la conversación evolucionaba, también surgían las preocupaciones. ¿Y si después de todo esto, no logramos los resultados esperados?, se preguntó don Manuel mientras escuchaba cada relato. Los temores no solo eran individuales, se convirtieron en un eco colectivo que reverberaba en la sala. Había más en juego ahora, una responsabilidad compartida que sentía como un peso en sus hombros. Así, lo que comenzó como una sesión de reconciliación se transformó en un espacio de revelaciones. La necesidad urgente de resultados tangibles se mantenía latente. Salió de esa reunión sintiendo que había logrado algo significativo, pero el nudo en su estómago permanecía, una inquietud reverberante sobre la legitimidad de esos lazos formados. ¿Podía realmente confiar en que sus empleados estarían con él mientras enfrentaban los desafíos que aún estaban por venir? Afuera, el sol caía lentamente, y la fábrica parecía un lugar más acogedor bajo la luz tenue. Sin embargo, un nuevo desafío ya se configuraba en su mente. ¿Serían los lazos de confianza forjados de manera real, o estaba apenas asomándose a la superficie de un capítulo lleno de revelaciones perturbadoras? Con la noche acercándose, se dio cuenta de que una vez más se encontraba al borde de una verdad inquietante. Las decisiones que venían podrían poner a prueba no solo su carácter, sino también el futuro que había empezado a imaginar. La siguiente lluvia de desafíos lo esperaba, y en medio de eso, comenzó a cuestionarse la autenticidad de su propia evolución. ¿Podría sostener el peso del liderazgo que exigía transparencia? Las páginas de su historia estaban lejos de cerrarse.
Don Manuel se despertó al día siguiente con la sensación de que la honestidad expresada en la reunión había marcado un antes y un después. El eco de las palabras de sus empleados aún reverberaba en su mente, y la conexión forjada se sentía a la vez como un alivio y una carga. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentar la jornada, una pregunta crucial lo atormentaba: ¿cómo podía transformar esa atmósfera de confianza en resultados concretos? Su primer paso fue convocar a un grupo reducido de empleados, seleccionando a aquellos cuya pasión por la innovación había brillado durante la reunión. No quería solo un intercambio de ideas superficiales, necesitaba un plan de acción estructurado para impulsar la productividad y, al mismo tiempo, seguir cultivando el ambiente de colaboración que había comenzado a germinar. Al llegar a la sala de conferencias, notó rostros expectantes y nerviosos. Hoy, no quiero hablarles como su jefe, sino como uno de ustedes, comenzó, consciente de que debía mantener esa conexión sincera. Hemos abierto la puerta a la comunicación. Ahora, tenemos que entrar juntos y plantear soluciones reales. El grupo comenzó a intercambiar opiniones, ideas fluyeron entre ellos como un río caudaloso. Cada desafío se transformó en una oportunidad a medida que los empleados compartían sus puntos de vista sobre la producción, la calidad y la eficiencia. Había algo refrescante en ver cómo su voz realmente importaba, y don Manuel se sintió animado al ver que su rol podía ser el de un facilitador, más que un dictador de órdenes. Con el paso de los días, se establecieron comités. Don Manuel no podía evitar sentir un rayo de esperanza, pero también una presión creciente. Había tomado un camino que requería no solo su compromiso, sino también la entrega de sus empleados. Mientras tanto, sus dudas comenzaban a diluirse. Había en ellos una chispa renovada que alimentaba su propio deseo de guiarlos hacia el éxito. No obstante, el panorama no era del todo idílico. A medida que el auge de la creatividad embargaba la fábrica, la resistencia de algunos directivos con miedo al cambio comenzaba a manifestarse. Esto no funciona como debería, se escuchó a Raúl, el jefe de producción, diciendo tras una reunión tensa. Su mirada estaba cargada de escepticismo. Era frustrante escuchar los comentarios de quienes aún creían que lo tradicional era suficiente para mantener la empresa a flote. Don Manuel se enfrentó a esa oposición de manera valiente, utilizándola no solo como un reto, sino como un impulso para fortalecer su liderazgo. Vislumbró una oportunidad, debía demostrar que el cambio era más que un ideal, era una necesidad. Planificó una segunda reunión, pero esta vez sería diferente. Necesitaba evidencias, datos que respaldaran la nueva estrategia. Y así, con sus empleados al lado, cada discusión se estructuró en base a metas claras y objetivas. Al final de la semana, los logros comenzaron a materializarse. Un sistema más eficiente, una producción más rápida y, lo más importante, el ambiente en la fábrica había cambiado sustancialmente. La transformación no solo era visible en las cifras, sino también en las interacciones diarias. Sin embargo, la sombra de la resistencia de los directivos aún se cernía muy cerca. Un viejo conocido, el jefe de finanzas, se acercó a don Manuel y le susurró temerosamente sobre rumores de un posible despido de empleados que promovían las nuevas ideas. La mezcla de tensión y temor nublaba su pensamiento. La posibilidad de perder a esos valiosos aliados lo llevó a reflexionar sobre los sacrificios que estaba dispuesto a hacer en nombre del cambio. La presión se intensificaba a medida que los días avanzaban, y con cada decisión, don Manuel sentía que su liderazgo se tensaba como una cuerda al borde de romperse. En su interior comenzaba a gestarse una resolución: debía multiplicar su valentía, convertir cada desafío en una enseñanza. Pero, ¿podría realmente enfrentar este nuevo obstáculo sin perder lo que había logrado construir? Sintiendo el peso de su responsabilidad, reflexionó sobre cuál debería ser su siguiente movimiento. La respuesta que encontró no era sencilla. Cada paso que tomara podría definir no solo su destino,
sino el de todos los que habían confiado en él. Lo que le esperaba no podría ser más complejo. La confrontación con los directivos ya no parecía solo un reto laboral, sino una lucha por su esencia como líder. La batalla interna había comenzado a manifestarse a su alrededor, y en ese cruce de caminos, su futuro como empresario y ser humano dependía de él. ¿Sería capaz de sostener el peso de esa transformación, o decidiría retroceder ante la presión? La decisión, ahora más que nunca, no podía esperar. Los días siguieron avanzando, tensos, como un hilo estirado que deseaba romperse. Cada mañana, don Manuel llegaba al trabajo decidido a no ceder, a luchar por lo que había empezado. Sin embargo, la presión no solo venía de los altos mandos, comenzaba a sentirla en su interior. Había algo en su manera de actuar, una nueva conciencia que lo empujaba a cuestionar la naturaleza de su liderazgo. Al acercarse a su oficina, le esperaba una lista de correos electrónicos difíciles de leer. Las quejas sobre la nueva dinámica llegaban con frecuencia. Algunos empleados estaban emocionados, pero un número creciente se sentía incómodo con los cambios propuestos. Era una misión complicada, había que decidir cómo armonizar estas voces dispares sin dejar que el caos prevaleciera. Con esa presión creciente, don Manuel tomó la decisión de organizar una charla casual fuera del entorno habitual de la fábrica. Quería que sus empleados se sintieran en un espacio seguro, un lugar donde pudieran expresar sus pensamientos sin reservas. Se reunió con su equipo de confianza, planeando esta iniciativa con esmero. Era fundamental encontrar un equilibrio entre la acción y la reflexión, mantener la productividad sin sacrificar la humanidad de los efectos del trabajo. En el parque cercano a la fábrica, rodeado por árboles frondosos, las sillas se dispusieron en círculo. Al llegar, vio caras conocidas que, aunque inicialmente escépticas, mostraban curiosidad. Hoy no vamos a hablar de objetivos o producción, quiero saber cómo se sienten, lo que piensan realmente, inició, tratando de conectar con ellos como nunca antes. Pronto el hielo se rompió. Mientras unos compartían su entusiasmo por los cambios, otros expresaban sus temores de manera más visceral. Raúl, el jefe de producción, levantó la voz, pero esta vez no en oposición. Don Manuel, entiendo la visión, pero me preocupa que no podamos adaptarnos todos. La incertidumbre es algo real y difícil de manejar. ¿Cómo podemos ser parte del futuro sin sentir que estamos apresados en un presente desconcertante? Esas palabras resonaron profundamente. Don Manuel sintió que el aire se volvía pesado, no solo era la resistencia de Raúl lo que temía, era la desconexión que pudo provocar desconfianza entre él y el personal. La lucha interna que había enfrentado hasta ahora no era solo de poder, era también emocional. Con valentía, se vio obligado a enfrentar su propio miedo, la vulnerabilidad de ser el conductor de un cambio que no todos anhelaban. Me doy cuenta de que tengo el deber de guiarlos, pero también me toca escucharlos. Si estamos verdaderamente juntos en esto, no puedo solo exigirles compromiso, debo ofrecerles claridad sobre el futuro y cómo cada uno de ustedes será parte de él, proclamó, cerrando la distancia emocional que había creído imposible. Las interacciones del grupo se tornaron más sinceras y vibrantes. Cada uno de ellos comenzó a compartir no solo sus preocupaciones, sino también sus esperanzas. Don Manuel se dio cuenta de que el verdadero liderazgo radicaba en esa conexión emocional, no solo en el cumplimiento de objetivos. Al finalizar la charla, un sentimiento de camaradería surgió en el ambiente, pero también una tormenta de dudas volvió a acechar a don Manuel. Había establecido una sólida base, pero ¿sería suficiente para convencer a los directivos escépticos de que el cambio no solo era deseable, sino inevitable? En su mente, otra pregunta inquietante se formulaba, ¿podrían sus empleados entender la magnitud del riesgo que enfrentaba por ellos? Los días venideros prometían confrontaciones que podrían poner a prueba todo lo que había construido. Mientras se dirigía de regreso a la fábrica, una decisión crucial ocupaba su pensamiento, tendría que enfrentarse a los directivos,
pero ¿qué estrategia iba a implementar? El desafío estaba a la altura de su propio temor, y la urgencia de actuar se hacía insostenible. De repente, la resolución brotó en su interior, como un destello. La próxima reunión no podría ser solo sobre logros o metas, tendría que ser una confrontación directa. Había llegado el momento de desafiar el statu quo, de reclamar el camino hacia adelante no solo por él, sino por todos aquellos que habían creído en su liderazgo. Sin embargo, lo que don Manuel no sabía era que los ecos de esa reunión resonarían mucho más allá de la sala de juntas. Con un giro inesperado, tendría que decidir entre su carrera y la lealtad a las personas que creían en los cambios que él había sembrado. La próxima semana, el destino de todos coexistiría en su decisión. La verdad sería revelada. Las horas previas a la reunión estaban cargadas de una tensión palpable. Don Manuel se encontraba en su oficina, revisando documentos y cifras que enfatizaban la urgencia de su visión. Cada hoja que pasaba parecía burlarse de su incertidumbre. Los datos mostraban un crecimiento moderado, pero lo que realmente lo perturbaba eran los rostros de sus empleados, sus preocupaciones aún resonando en su mente. Sabía que los números nunca contarían la historia completa si no incluía el lado humano de la ecuación. Esa mañana, se vio obligado a confrontar su propia estrategia. La reunión con los directivos no sería solo un escenario de defensa, debía plantear una propuesta contundente que no solo sustentara su posición, sino que también abordara los temores de su equipo. ¿Cómo comunicaría la raíz de esos cambios en una forma que resonara con quienes lo juzgarían? A medida que se acercaba la hora, la obra en su mente comenzaba a tomar forma. Decidió que no podía limitarse a exponer cifras y proyecciones, tenía que compartir su propia experiencia, la fragilidad de sus dudas y miedos por las decisiones que iba a presentar. Ellos debían ver en él a un líder humano, no solo a un gerente en busca de resultados. En la sala de juntas, los directivos ya estaban esperando. La atmósfera era fría, cargada de miradas interrogadoras que acentuaban su incomodidad. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Relató los momentos de la charla en el parque, cómo sus empleados habían expresado sus preocupaciones de manera honesta y clara. Describió el valor que le habían transmitido, su deseo por un cambio que, sin duda, acogiéndolos a todos, mejoraría el bienestar en el lugar de trabajo. Esta no es solo una propuesta basada en cifras, dijo don Manuel, sintiendo cómo las palabras comenzaban a fluir con un nuevo vigor. Esto es un camino que debemos recorrer juntos. Cada uno de mis empleados está sintiendo esa incertidumbre que muchos de ustedes conocen bien. No es solo una amenaza, es una oportunidad para mostrar que podemos transformar esta fábrica en un modelo de innovación, adaptabilidad y cohesión. Las palabras comenzaron a resonar en la sala. Algunos directivos fruncieron el ceño, mientras que otros lo miraban con atención, evidentemente intrigados. La voz de don Manuel se mantuvo firme mientras presentaba su visión de un futuro colaborativo, una donde cada empleado tuviera voz en el proceso de cambio. Fue entonces cuando notó la mirada de Claudia, la directora de Recursos Humanos, que parecía sopesar sus palabras más allá de lo superficial. Ella podía estar en desacuerdo, pero ya había visto el impacto de las iniciativas propuestas en la moral de los trabajadores. Mientras la discusión se intensificaba, comenzaron a surgir objeciones. Un directivo, conocido por su enfoque rígido, cuestionó abiertamente la viabilidad del plan. ¿Y qué ocurre si no logramos adaptarnos? Esto podría causar un caos que llevaría a pérdidas significativas. Don Manuel se sintió desbordado por un torrente de emociones, sus dudas regresaban como sombras. Sin embargo, se recordó a sí mismo que había hecho un pacto con su propio liderazgo. Los cambios nunca se implementan sin riesgo, contestó con firmeza. Pero quedarnos inmóviles también conlleva sus propias pérdidas. La incertidumbre siempre estará presente. Estoy dispuesto a asumir ese riesgo por el bien de todos nosotros.
La conversación continuó, transformándose en un debate enriquecedor entre la presión de mantener el statu quo y la posibilidad de una transformación real y colectiva. Don Manuel escuchaba atentamente, procesando cada argumento y cada duda. Entendió, a través de la fricción, que ahí estaba parte de su misión, absorber la energía y las perspectivas de todos a su alrededor, desafiando sus propios límites y creencias. Justo cuando parecía que las aguas empezaban a calmarse, un giro inesperado interrumpió el diálogo. Claudia, que había estado callada, se levantó y compartió su propia historia personal, revelando sus propias inseguridades sobre los cambios e invitando a los demás a hacer lo mismo. Esa conexión emocional abrió la puerta a una conversación más profunda, haciendo que don Manuel despertara un nuevo sentido de propósito. Ahora enfrentaba un escenario que podría transformar su carrera, donde sus decisiones no solo afectarían sus aspiraciones, sino la vida de cientos de personas. Tenía que elegir entre ceder a la presión o arriesgarse a luchar por un cambio genuino. El peso de la decisión lo presionaba con fuerza fría en su pecho. Mientras la reunión se acercaba a su fin, quedó claro que lo que estaba en juego era más que estrategia empresarial, se trataba de su legado personal y profesional. ¿Podría adoptar la valentía de su equipo para continuar en este camino? Esa noche, cuando la oscuridad cubriera su mundo, la angustia del futuro lo acunaría en un dilema que lo cambiaría para siempre. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de hacer la elección correcta, aún bajo la sombra de sus propios miedos? La reunión finalizó, pero la mente de don Manuel aún zumbaba con la intensidad de la conversación. Los rostros de sus compañeros quedó grabados en su memoria, algunas miradas desafiantes, otras llenas de temor, pero todas cargadas de expectativas. Aquel momento no era solo una propuesta en busca de aprobación, era un cruce de caminos que podría definir no solo su carrera, sino el bienestar de toda su plantilla. Aislándose en su oficina, intentó ordenar sus pensamientos. Sin embargo, el eco de las voces aún resonaba, y una inquietud profunda se apoderaba de su ser. Había sido congruente, había compartido su vulnerabilidad, pero, ¿había sido suficiente? Recordó las palabras de Claudia, sus inquietudes y sus experiencias. Ella había atraído su atención hacia la humanidad detrás de las decisiones corporativas, pero las reacciones de los demás directivos lo inquietaban. ¿Y si su valentía no era suficiente para superar la inercia? Decidido a no dejarse consumir por la ansiedad, se planteó un enfoque basado en acciones concretas. La idea de llevar a cabo un taller ejecutivo donde cada directivo pudiera expresar abiertamente sus temores, una especie de espacio seguro donde las inquietudes fluyeran sin reservas, comenzó a tomar forma. En su mente, la imagen de los rostros de sus empleados se entrelazaba con la de sus superiores. ¿Podría crear un puente entre ellos? Necesitaba unir la visión de todos, cambiar la narrativa de una vieja fábrica en crisis a un modelo colaborativo. Durante varias noches, don Manuel se sumergió en la planificación de su propuesta, revisando conceptos de liderazgo transformacional y entrenamiento en inteligencia emocional. Reflexionó sobre su propia historia de liderazgo, sus fracasos y éxitos, y cómo cada uno había moldeado a la persona que era. Se hizo consciente de que el verdadero cambio comienza desde adentro, en el reconocimiento de sus propias limitaciones y en ser capaz de abrazar su vulnerabilidad. A medida que pasaban los días, se preparó mentalmente para enfrentar la inminente reunión secuela. No solo debía presentar su plan, sino también integrar a otros en su visión. Tenía que generar un clima de confianza que estimulara el diálogo. Aquella mañana, al salir de casa, se vio reflejado en una de las ventanas del ascensor. Vio a un hombre decidido, un líder dispuesto a aceptar el riesgo, aunque fuera aterrador. Esa imagen se solidificó en su interior. El día llegó. La sala de juntas una vez más se llenó de ejecutivos, posiblemente más escépticos que antes. Sin embargo, don Manuel abordó el encuentro con un enfoque renovado.
Empezó no presentando cifras o gráficos, sino preguntando a cada miembro sobre sus propias preocupaciones y expectativas con respecto a la propuesta anterior. Una vez más, las voces emergieron, pero esta vez había un cambio palpable en el ambiente. La atmósfera antes tensa buscaba una conexión humana, algo que todos habían añorado pero que no se habían atrevido a expresar. En lugar de un debate, se formó un diálogo donde compartieron experiencias personales y desafíos que habían enfrentado, tanto dentro como fuera de la fábrica. Esa interacción fomentó una dinámica extraordinaria. Don Manuel empezó a notar que su rol estaba transformándose. Ya no era solo el líder que exponía una idea, era un facilitador de conversaciones significativas. Este nuevo enfoque liberó su mente de la presión de la excelencia perfecta. En su lugar, quedó claro que el ensayo de la autenticidad, la conexión, era el camino a seguir. Sin embargo, cuando pensaba que todo estaba fluyendo con armonía, un comentario punzante surgió de un directivo, uno de los más reacios. Pero eso está bien en teoría, don Manuel. La realidad es que para hacer esto necesitamos resultados tangibles, y rápido. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Este desafío a su visión, aunque expectante, le dio un giro brusco a la conversación. Don Manuel se estremeció momentáneamente, su mente estaba ahora en alta mar. Se encontraba en una encrucijada. Tenía que encontrar una manera de demostrar que la transformación no solo era un ideal, sino una necesidad. Pero, ¿cómo podía equilibrar una visión utópica con la presión de resultados inmediatos? La tensión creció, y su determinación iba a ser puesta a prueba como nunca antes. Mientras sus colegas esperaban una respuesta, don Manuel sintió en su interior que había llegado el momento de rebelarse no solo contra las expectativas externas, sino también contra sus propios límites. La decisión que tomaría en ese instante podría definir su futuro y el de todos a su alrededor. Pero, ¿estaría listo para enfrentar las consecuencias de esta lucha interna? La presión en la sala de juntas se hacía palpable, y don Manuel sintió que el aire se volvía más denso a medida que debatía su respuesta. Las palabras del directivo resonaban en su mente, un recordatorio de la realidad implacable del mundo empresarial en el que operaban. Sin tener claro cómo, una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. Tal vez el cambio que deseaba comenzaba con este desenlace crudo. Entiendo lo que dicen, y es una preocupación válida. Hacer cambios significativos en nuestra cultura necesita resultados tangibles, pero también debemos cultivar la confianza, comenzó, su voz firme, pero no exenta de vulnerabilidad. El grupo, inspirado por su autorreflexión anterior, pareció relajarse momentáneamente. Don Manuel se dio cuenta de que su autenticidad había comenzado a abrir puertas. Lo que propongo no se materializará de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos hacer es establecer indicadores que evalúen nuestro progreso de manera realista. El cambio que buscamos tiene que ser sostenible, no una solución rápida que ignore nuestras raíces. Pronto, la conversación se tornó en un sondaje más profundo de sus temores y aspiraciones. ¿Cómo medir el éxito en la intersección de la humanidad y los resultados? ¿Cómo balancear la empatía en un contexto donde la competencia y los números dictaban el día a día? Las preguntas flotaban en el aire, creando un entorno de reflexión. A medida que discutían estos puntos, se dio cuenta de que muchos de sus colegas compartían historias de sus propios comienzos, de los sacrificios hechos por ellos y el impacto que estos cambios podrían tener no solo en sus carreras, sino también en la vida de sus empleados. La semilla de la empatía comenzó a germinar en los corazones de la sala. Sin embargo, don Manuel sabía que aún faltaba un aspecto crucial, su propia conversión a este nuevo paradigma. Tenía que examinar su visión más allá de la estrategia y los números. Se vio a sí mismo como un ser humano, no solo como un líder corporativo, cargando el peso de una responsabilidad que iba más allá de una mera rentabilidad en los estados financieros.
Era un compromiso con la dignidad de seres humanos que, día tras día, entregaban lo mejor de sí mismos por la empresa. Tomó una respiración profunda. Quiero compartir una parte de mi historia, comenzó, revelando una anécdota personal que le había marcado. Hubo un tiempo en mi carrera donde estaba más preocupado por el resultado inmediato que por el bienestar de quienes me rodeaban. Esa visión truncada no solo me llevó a perder a un gran empleado, sino que me dejó una profunda lección sobre qué implica realmente el liderazgo. Quien no escuche a su equipo y no actúe con humanidad, pierde no solo talento, sino la esencia misma de lo que significa dirigir. Las miradas en la mesa eran de interés genuino. Don Manuel se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, no solo se estaba defendiendo, sino que estaba marcando el rumbo de una transformación auténtica. Pero, incluso mientras las cosas parecían avanzar hacia un terreno más fértil, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago. ¿Estaba listo para abrir su corazón de tal manera? ¿Podría sostenerse con firmeza mientras sus compañeros cuestionaban su credibilidad? Preguntas rumiantes que solo se acentuaban por el silencio expectante en la sala. Decidido a transitar esta etapa con honestidad y sin muros, se preguntó si su próximo paso sería el definitivo. La conexión humana que buscaba podría ser un arma de doble filo, y en su mente la imagen de un futuro incierto se dibujaba de forma inquietante. Era claro que necesitaba profundizar más, tocar las fibras más sensibles del fuerte tejido que era su equipo. Una vez más, esa voz interna marcaba el compás de algo que estaba surgiendo dentro de él. ¿Podría, al final, ser el líder que esta nueva etapa demandaba? El futuro parecía delicado en sus manos. Con un nudo en el estómago y la determinación floreciendo, se preparó para lo que vendría a continuación. Había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos, y en ese instante, la conciencia de su propio poder y su tarea se intensificaba. Si todos estamos de acuerdo, hagamos una lista de pasos. Vamos a plasmar todas estas ideas en un plan concreto que contemple nuestras expectativas y nos guíe hacia un éxito que valga la pena, finalizó, sintiendo que el horizonte se iluminaba mientras la sala comenzaba a cambiar. Pero en el fondo de su mente, la pregunta aún persistía. ¿Estaría a su disposición para romper los moldes y aceptar lo desconocido suficiente para llevar a todos hacia adelante? La respuesta no estaba clara, pero la aventura apenas comenzaba. Don Manuel se encontraba de pie frente a la ventana de su oficina, observando la fábrica que había sido testigo de su caída y su ascenso. La luz del atardecer bañaba el lugar en tonos cálidos, simbolizando una nueva etapa. Su viaje hacia la redención había sido tortuoso, pero sentía que ahora, al fin, las piezas encajaban. Había escuchado a su equipo, había abierto su corazón, su vulnerabilidad había convertido lo imposible en una posibilidad tangible. Durante las semanas siguientes, se dedicó a implementar el plan que habían creado en aquel intercambio emocional en la sala de juntas. Cada reunión con los directivos se convirtió en no solo una discusión sobre resultados financieros, sino en un espacio donde el bienestar de los empleados se encontraba en el centro de sus decisiones. Don Manuel inició sesiones sobre liderazgo empático, promoviendo la colaboración y la co-creación. Las caras antes nubladas de sus compañeros comenzaron a iluminarse progresivamente, los temores se transformaban en propuestas. Las lluvias de dudas que lo habían atormentado empezaron a disiparse. La relación con sus trabajadores, antes fría y distante, había evolucionado a un ambiente de confianza. Empezaron a surgir ideas innovadoras que mejoraron no solo la producción, sino el sentido de pertenencia y cohesión entre el equipo. Don Manuel ya no era solo un patrón, se había convertido en un líder apreciado y respetado. Su transformación era palpable y, lo más importante, sus empleados comenzaron a ver en él a una figura confiable, alguien que había desnudado su alma en busca de un cambio real. Fue en un día soleado de ese mismo año cuando el esfuerzo conjunto dio sus frutos. La fábrica, que había atravesado un periodo oscuro,
recibió el reconocimiento de una prestigiosa asociación industrial por su enfoque humano y eficiente. Don Manuel, con una mezcla de orgullo y humildad, subió al escenario para aceptar el premio. Su voz resonó con una autenticidad renovada. Hoy, no solo recibo este reconocimiento en nombre de la fábrica, lo recibo en nombre de cada uno de ustedes, comenzó, mientras miraba a los rostros familiares entre la multitud. Este premio es el resultado de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que comenzó cuando decidí abrir mi corazón y escuchar. Cada uno de ustedes es parte fundamental de esta historia. Nunca me hubiera imaginado dónde estamos sin su valentía para creer en este cambio. El aplauso llenó la sala, y en ese momento, comprendió plenamente que había logrado lo que siempre había deseado, construir un legado que trascendiera más allá de los números o el éxito individual. Lo que había comenzado como un camino marcado por las sombras de sus decisiones mal tomadas, se había transformado en una luz que guiaba a su equipo hacia un futuro próspero y colaborativo. El crecimiento personal de don Manuel no solo se reflejaba en el manejo de la fábrica, sino en su forma de liderar. Aprendió a aceptar la vulnerabilidad como parte de su fuerza y voluntad. La confianza que había cultivado en el equipo no era solo un testimonio de su compromiso, sino una celebración del poder del perdón y la empatía. Finalmente, pudo mirar su reflejo en el espejo sin sentir remordimientos, sino orgullo por la persona en la que se había convertido. El cielo comenzaba a oscurecer, pero el futuro ya no se veía sombrío. En cambio, se iluminaba con la promesa de nuevas posibilidades, y fue en ese momento que don Manuel entendió que cada paso en su camino, desde el dolor hasta la redención, había valido la pena. Había no solo sanado sus heridas, sino también las de su entorno. Con cada historia de éxito que surgía entre sus trabajadores, su corazón latía con la satisfacción de saber que había transformado tanto su vida como la de los demás. Pero, sobre todo, don Manuel había logrado el mayor logro de todos, había encontrado paz consigo mismo, y eso era solo el comienzo de una nueva era. Ahora, queridos amigos, es el momento de que se expanda esta historia y forme parte de un legado más grande. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo a este canal. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que su apoyo es crucial.